Hoy voy a hablarles de los enfoques fundamentales de la modificación de la radiación solar y cuáles son sus consecuencias potenciales para los objetivos de desarrollo sostenible y para la consecución de estos objetivos. Parte de lo que voy a decir se basa en un estudio en el que participé hace un par de años y que estamos actualizando en la actualidad. Este estudio surge de una colaboración con la C2G, con Perspective Climate Research y también con la organización Estrategias, la red de estrategias de investigación sobre estrategias climáticas. Es decir, que no es un trabajo mío propio, en solitario, sino de un grupo. Vamos a ver en qué se diferencia la modificación de la radiación solar de la mitigación de gases de efecto invernadero, qué enfoques existen de modificación de la radiación solar y cuál es el principio operativo que subyace a todos ellos. Veremos también cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se interrelacionan con la modificación de la radiación solar o cómo ésta puede afectar a su consecución. Hay apenas algunos enfoques que se están planteando en círculos académicos y en estudios de investigación o en conversaciones de gobernanza con respecto a la modificación de la radiación solar. El primero suele ser la inyección de aerosoles en las altas capas de la atmósfera, es decir, en la estratosfera. Básicamente, la estratosfera está a una altitud 2 veces superior a la que vuelan los aviones comerciales. En segundo lugar, se suele plantear un cambio en cómo dejan pasar energía las nubes para que las nubes más altas dejen escapar más calor, cambiándolas. Y de esa forma se cambiaría la cantidad de energía que se retiene en la atmósfera. Un tercer enfoque tiene que ver con los océanos. Se trata de contar con varios barcos, una flota de barcos que crearían nubes nuevas o que harían las nubes existentes más brillantes para que puedan reflejar más luz y evitar, de vuelta al espacio, evitar que llegue a la superficie. Hay otras ideas que tienen que ver con cubrir terrenos con materiales más brillantes o con distintos tipos de cultivos para que la superficie sea más brillante. También se plantea, por ejemplo, cubrir glaciales para que mantengan el color blanco que tienen y que no se calienten. Es decir, hay diferentes ideas, pero todavía no se han cristalizado en enfoques concretos. De momento, no son más que ideas, conceptos que se están estudiando, que se están investigando. Aquí tenemos un resumen de los diferentes enfoques. Todos parten del mismo principio, reflejar o cambiar la cantidad de energía que se retiene o que se escapa de la atmósfera. Y se aplican a distintas altitudes, a distintos niveles de altitud. El color, la capacidad de reflejar luz, ya sabemos que afecta a la temperatura. ¿Cómo se puede lograr qué puede lograr la modificación de la radiación solar y qué no puede lograr teniendo en cuenta las limitaciones que existen a la aplicación de esta idea de momento abstracta? La ciencia muestra que la mitigación de gases de efecto invernadero es la prioridad absoluta. La modificación de la radiación solar no puede sustituir la reducción drástica de gases de efecto invernadero, ni de emisiones, ni la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, que la modificación de la radiación solar no puede ser un sustituto de los esfuerzos en curso para mitigar el cambio climático. Dicho eso, puesto que en ningún lugar se están reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero de forma sustancial y puesto que necesitamos reducir esas emisiones a cero rápidamente, existe un riesgo creciente de que el cambio climático tenga cada vez más consecuencias
Y entonces entraríamos en la parte amarilla del gráfico, que muestra un riesgo mayor. Es decir, que necesitamos alcanzar un nivel de emisiones de 0, como muestran las emisiones, lo antes posible. No parece que estemos a día de hoy en el buen camino. Aquí vemos un gráfico de la serie histórica de gases de efecto invernadero que se van acumulando en la atmósfera. Y aquí en rojo hay una proyección de cara al futuro a partir del Acuerdo de París, en el que se incide en que hay que limitar el calentamiento global a un aumento por debajo de 2 grados centígrados y, de ser posible, a 1,5 grados centígrados. El nivel de calentamiento global que se alcanzaría supone un gran peligro en cuanto a las consecuencias negativas que comportaría. Aquí tenemos un gráfico que muestra el nivel de sobrepaso de ese objetivo. Y la modificación de la radiación solar, si funciona, podría contribuir a mantener el nivel de calentamiento en el umbral que nos hemos fijado, de manera que las consecuencias del calentamiento global no serían tan graves. También la modificación de la radiación solar se podría utilizar para retrasar o para frenar la velocidad de cambio, de manera que se mitigarían gran parte de las consecuencias del cambio climático. Pero una intervención tan radical como esta plantearía sus propias dificultades y hay ya muchas pruebas científicas relacionadas con las consecuencias que tendría aplicar esta tecnología en diferentes estudios de distintas áreas de conocimiento. Además, ahora tenemos un objetivo de crear una sociedad que refleja el establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que aprobó las Naciones Unidas en 2015. Y hay varios estudios de investigación que tratan de dilucidar qué papel desempeñaría esta tecnología o cómo afectaría esta tecnología o estos enfoques a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es precisamente lo que nosotros hicimos en nuestro estudio y concluimos que habría efectos posibles. También detectamos carencias en términos de conocimiento y riesgos que cada vez son más patentes en los estudios de investigación que se han hecho hasta el momento respecto de los diferentes tipos de modificación de la radiación solar. Sobre todo, la modificación de la radiación solar afectaría a la acción climática, es decir, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, pero también afectaría de forma directa o indirecta al resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay signos claros de los efectos que podría haber. Les voy a dar 2 ejemplos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y en el ODS 17, que son objetivos de naturaleza muy distinta. Queda claro que las poblaciones más pobres, en términos generales, no tienen toda la voz que deberían tener en el proceso internacional de toma de decisiones y de deliberaciones. Por tanto, se teme que los efectos de estas tecnologías se dejarían sentir sobre todo en estas poblaciones, ya fueran efectos positivos o negativos. Y por tanto, se necesita prestar más atención, garantizar la participación de estas personas y velar por que comprendan bien lo que implica aplicar estas tecnologías. En el mejor de los casos, se mantendría, digamos, la situación actual y se evitarían las amenazas más graves que penden sobre estas poblaciones, pero caben otros resultados. Y a nivel institucional no queda claro cómo la aplicación efectiva de la modificación de la radiación solar afectaría, por ejemplo, al gasto público que se dedica a erradicar la pobreza, que es lo que recoge este ODS 1. Por tanto, es algo a lo que hay que prestar atención también. Además, hay consecuencias sustanciales con respecto a los resultados de la modificación de la radiación solar, que serían distintos en cada región. Por tanto, estas diferencias regionales podrían menoscabar los esfuerzos de colaboración y la confianza que tiene que existir entre países e instituciones internacionales. La modificación de la radiación solar es un enfoque novedoso que plantea dificultades también nuevas en cuanto a la necesidad de coordinación y cooperación, puesto
que hay formas de fomentar esta cooperación, pero depende, a su vez, del nivel de confianza que se pueda establecer y mantener entre los diferentes colaboradores. Así que es evidente que se tiene que incidir más en fortalecer alianzas y en propiciar un proceso de reflexión conjunta que incorpore distintas perspectivas de sociedades de todo el planeta que se tienen que involucrar en este proceso, encontrar maneras novedosas de garantizar la inclusión de todos, lo que puede abrir nuevas vías de colaboración, pero también plantear nuevas dificultades. En esta diapositiva se ven algunos estudios, algunos artículos que les dan más información sobre este tema. He participado en algunos de estos estudios, el informe que estamos actualizando, como he dicho antes, acerca de la evaluación de los efectos que esta tecnología podría tener en los ODS. Muchas gracias por su atención.